Como les comentaba, en el metabolismo de las proteínas vamos a producir ácidos no volátiles. Estos no se van a permitir eliminar en los pulmones como los carbohidratos y las grasas. Por eso esto condiciona a que se formen ácidos no volátiles, que son un poco más débiles, como el ácido sulfúrico, por ejemplo, el fosfórico. Estos son tamponeados. Como les decía, cuando hablamos de tampones hablamos de amortiguadores. Son tamponados por el bicarbonato y al final se llegan a excretar por los riñones. Nuevamente, el tampón o buffer, solo para repetirlo, que son sustancias que evitan los cambios bruscos de una solución al añadir un ácido o base. Un ácido o base, como les decía, son amortiguadores. Acá, una compensación respiratoria se da de dos maneras. En las compensaciones respiratorias, los buffers pulmonares van a utilizar dos partes. Una parte del pulmón, otra es la que se produce a través de los medios químicos y otro hay que recordar que el centro respiratorio también lo tenemos a nivel del bulbo, que son partes importantes que van a permitir la compensación. Es por eso que verán, cuando ya han llevado respiratorio, no solamente depende del parénquima pulmonar, sino también depende de la parte neurológica. Un paciente que, por ejemplo, ya ha tenido un ACV a nivel de protuberancia, que haya afectado la orden del paciente, que le impida, le diga, ¿sabes qué? Tu parénquima pulmonar está muy bien, tienes que respirar. Si está dañado esta zona, vamos a tener alteraciones también a nivel del equilibrio ácido-base. Vamos a producir respiraciones centrales que no tienen nada que ver con el pulmón, pero aún así aumenta la presión del CO2. ¿Qué sucede en las compensaciones respiratorias? Solo para acordarnos un poquito lo que pasaba en las compensaciones respiratorias. Si había descenso del pH, esto va a estimular a los quimiorreceptores carotídeos y aórticos que se encuentran en nuestros cuellos. Por tanto, ¿qué conllevaba que el paciente presentara? El paciente iba a hiperventilar, el paciente lo iban a ver con una apolignia un poco más profunda, la boca entreabierta, y lo que iba a hacer es eliminar el CO2. En el aumento del pH, en cambio, hacía todo lo contrario, inhibía estos receptores. Esto llevaba a que pudiera disminuir la ventilación. Un ejemplo, para la redundancia, los tenemos en las pacientes, algunas pacientes conversivas, cuando desciende su pH, estas pacientes vienen hiperventilando. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente le damos una bolsa de papel para que trate de recircular su CO2 y esto permite que pueda tranquilizarle. De lo contrario, esta paciente, si sigue hiperventilando, de verdad va a llegar en una fase orgánica y se va a descompensar en nuestros ojos. En cambio, en el trastorno de equilibrio ácido-base, en la compensación metabólica, va a ser puramente del riñón. Esto va a conllevar, cuando nosotros hablamos de compensaciones, a nivel de pulmonar va a suceder más rápido, puede suceder en minutos o puede suceder en horas. En cambio, a nivel renal va a demorar mucho más, puede dar horas o días. Por eso estas compensaciones son más tardías. Como observamos, vamos a ver, por ejemplo, a nivel, como les decía, los buffers renales, ¿qué es lo que condiciona? Son episodios más tardíos, donde vamos a ver nosotros a nivel de los túbulos colectores proximales y distales el bicarbonato y su diferente reacción química, que va a llevar a que se forme el ácido carbónico y esto a su vez la descomposición del CO2, que se va a distribuir a nivel de la célula y el agua nuevamente va a ser reabsorbida o excretada. Y esto a su vez va a conllevar a que dentro de la célula se vaya tanto el agua como el CO2. ¿Qué conlleva esto? A que haya una mayor concentración de hidrogeniones, que se reabsorba más el bicarbonato y esto pueda producir nuevas cantidades de bicarbonato. ¿Se puede excretar, sí, bicarbonato por el riñón? Sí. ¿Y quién va a regular? ¿Quién va a decir se va el bicarbonato o no? Los cambios a nivel de pH. Si hubiera alguna pregunta donde ustedes les manifieste quién va a modular, definitivamente el que modula es el pH.
solamente para un recuerdo. En la fase metabólica, quien dirige o comanda todo es el bicarbonato. ¿Por qué? Porque es a quien lo va a afectar. Y en la respiratoria definitivamente es el CO2. Y va a depender. Cuando el hidrógeno está aumentado, vamos a llamarlo acidosis. Si el hidrógeno está disminuido, vamos a hablar de alcalosis. Vamos a hablar un poquito de gases arteriales. Acordamos, esto sí es necesario que lo puedan memorizar porque esto van a trabajarlo toda su vida. Y va a depender mucho de los libros que puedan encontrarlo. En la mayoría de libros van a encontrar que lo normal en el pH es de 7.35 a 7.45. La presión normal de oxígeno es aproximadamente de 90 a 100. En esos momentos que tenemos las pandemias, nosotros nos encontramos con presiones de oxígeno de 60, 70%, menos de 60 ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Y entre 60 a 80 aproximadamente hablamos de hipoxemia. Nosotros, en las personas que no tienen ningún proceso respiratorio, deberíamos encontrar una presión de oxígeno de 90 a 100. Cuando hablamos de FIO, hablamos de la concentración del oxígeno inspirado. El FIO normal que manejan ustedes, manejo yo, es de 21%, que es lo que encontramos en el aire ambiental. A medida que nosotros tenemos apoyo oxigenatorio, como cánulas binasales o máscara ventrum, máscara de reservorio, va a depender mucho de la cantidad de oxígeno que se nos administre para nosotros definir FIO. La presión del CO2, lo normal es de 35 a 45 y el bicarbonato 22 a 26. Yo al menos utilizo una memotecnia, me acuerdo. Si el pH 7.35 a 7.45 es igual a mi CO2, 35 y 45. Esto es igual al sodio, 135 a 145. Así que no se olviden de estos valores. Los van a utilizar toda su vida, sea la especialidad que puedan escoger, lo van a utilizar toda su vida. Y vamos a hablar del exceso de bases. Yo sé que no pueden en estos momentos estar en el hospital con nosotros, pero para nosotros ya es algo muy común utilizar un AGA, les decimos AGA, que es los gases arteriales, y vamos a encontrar diferentes valores. Pero en este momento lo que les va a interesar a ustedes, que vamos a hacer, que estamos hablando del trastorno de equilibrio ácido-base, vamos a hablar de pH, de PCO2, de presión de oxígeno, de bicarbonato, y vamos a hablar de exceso de base. Lo normal es de menos 2 a 2, que ya va a haber una diapositiva donde les puedo explicar un poquito mejor. La fórmula del anión GAC, que es sodio más menos cloro, que es sodio positivo, perdón, menos cloro más bicarbonato. Lo normal, en algunos textos lo van a encontrar de 8 a 12, en otros de 8 a 14, así que saca un consenso de 8 a 16. Este es un cuadrito donde muestra las alteraciones primarias. En estas alteraciones primarias, nosotros vamos a hablar sobre las 4 causas muy comunes en alteración del equilibrio ácido-base. Vamos a hablar de acidosis metabólica y vamos a hablar de alcalosis metabólica y acidosis metabólica. Vamos a tocar sobre todo el tema de metabólica porque ya acidosis y alcalosis respiratoria ya lo tocaron en respiratorio. Acá solamente los voy a mencionar para poderles hacer los ejercicios que luego ustedes lo van a resolver. Por ejemplo, aquí en acidosis metabólica, este cuadrito me gusta porque es general y más ordenado. En la acidosis metabólica, como les he dicho, el pH va a indicar. Si el pH es bajo, vamos a hablar de acidosis. Si el pH es alto, vamos a hablar de alcalosis. Si yo hablo de acidosis metabólica, relaciono mi pH con mi bicarbonato. El bicarbonato va a estar bajo, porque hay que acordarnos que el bicarbonato es una base. Entonces, si yo hablo de acidosis metabólica, estoy hablando de un pH bajo y de un bicarbonato bajo. El exceso de base, los valores van a ser M2 a 2.
Y probablemente en ese momento, cuando yo hablo de CO2, es mientras el CO2 más alto esté, hablo de acidosis. Y el CO2, cuando está bajo, hablo de alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo acidosis metabólica? Voy a tener un pH bajo, un bicarbonato bajo, un exceso de bases que va a estar bajo, o sea, va a estar en menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y voy a encontrar un PCO2 o bajo o normal. La otra causa metabólica es alcalosis. Aquí voy a encontrar un pH alto, voy a encontrar un bicarbonato alto y un exceso de base aumentado, que es lo que yo les digo, de menos 2 a 2 es respiratorio. De 2 para arriba ya estoy hablando de metabólico, voy a encontrar el exceso de base en más 3, en más 4, en más 5. ¿Y cómo encuentro el PCO2? O aumentado, que es lo que trata de compensar a la alcalosis metabólica, o normal. Acá, este cuadrito me gusta mucho porque les enseña sobre las compensaciones que tenemos. Supongamos, tenemos la causa de una acidosis metabólica. Viene un paciente a su consultorio o a la emergencia, donde les dice el paciente que ha tenido diarreas, ha tenido vómitos muy escasos, ha tenido más causas de diarreas, y de repente yo le saco un AGA. En el AGA me doy cuenta de que tiene un pH bajo y un bicarbonato bajo. Pero veo que este paciente está teniendo una pequeña hiperventilación. Entonces me doy cuenta, su alteración primaria a causa de esas diarreas ocurrió una acidosis metabólica. Su respuesta compensatoria es una alcalosis respiratoria. Este paciente está tratando de hiperventilar para tratar de compensar esa acidosis metabólica. El tiempo de respuesta aproximadamente entre 12 a 24 horas. En la alcalosis metabólica, en cambio, los casos muy frecuentes, vómitos profusos. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, han tenido un proceso digestivo donde produce, en los casos de pancreatitis, por ejemplo, en los casos de pancreatitis el paciente vomita, tiene una frecuencia de unas 5 a 6 veces en los vómitos persistentes y de gran contenido alimentario. Estos pacientes van a tratar de compensar, hacen la acidosis respiratoria. Esto ocurre en el pulmón. Esto es irregular, puede durar de minutos a horas o pequeños días. Entonces la respuesta, el tiempo de respuesta es irregular y va a depender de la frecuencia que haya tenido esos vómitos que le estén ocasionando la alcalosis metabólica. Pero eso sí, o sea, para tratar de compensar, primero tenemos que ver cuál es la causa que lo está originando. Por ejemplo, las diarreas. Yo hidrato al paciente, si es una diarrea infecciosa, le doy sus antibióticos y eso mejora. Pero su respuesta compensatoria es la alcalosis respiratoria para mantener el equilibrio en nuestro organismo. En la alcalosis metabólica, trato de tener sus vómitos viendo la causa de fondo. La pancreatitis lo hidrato, le coloco un antiemético y voy a tratar de compensar al paciente. Este cuadrito es importante, ¿por qué? Porque este cuadrito es lo que quiero que usen. En la causa respiratoria, que es la parte de abajo, que vemos acidosis respiratoria aguda y crónica, que ya lo han llevado en respiratorio. Lo que me interesa en este momento es más que todo la acidosis y la alcalosis metabólica. Este cuadrito tiene las fórmulas para poder manejar o ver la compensación si el paciente tiene un trastorno mixto, o tiene un trastorno puro, o tiene una descompensación. ¿Está compensado o no está compensado? Hablando de la acidosis respiratoria, solo para mencionar, en la acidosis respiratoria es un trastorno que se produce porque se eleva el PCO2, es por una hipoventilación y como respuesta hay una tendencia y disminuye el pH arterial. Hay dos casos, agudo y crónico. Aguda y crónico va a depender del tiempo. Si a mí me dan horas, definitivamente sé que es algo agudo, pero si me hablan ya de días,
o semanas, esto va a ser algo más crónica, en donde el riñón es el que va a tratar de compensar en la acidosis respiratoria. Recuerden, la parte respiratoria va a estar llevada por el pulmón y la parte metabólica va a estar llevada por el riñón. Si el pulmón está siendo afectado, la causa compensatoria o lo que va a compensar es el riñón. Este es un cuadrito donde les habla sobre una compensación esperada. Como es respiratoria, lo voy a pasar muy rapidito porque lo que más me interesa es renal, ya en la parte respiratoria ya lo han ahondado un poquito más. Y hay que acordarnos, nosotros trabajamos mucho con el exceso de bases, que era nosotros un resultado que aparece en el LAGA que permite saber, uno, cuál es el trastorno primario y dos, si está compensado o no está compensado. En la causa respiratoria, el exceso de bases, cuando es aguda, está dentro de los valores normales, de -2 o 2. Pero cuando la causa ya es crónica, sí está alterada el exceso de base o está más aumentada. La crisis respiratoria, de la misma manera, se produce porque hay una disminución del PCO2. Hay que acordarnos, el CO2, si está aumentado, hay acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque generamos más CO2. Esto provoca mayor hipercapnia y esto nos provoca una acidosis respiratoria. ¿Cuál es el cuadro clínico que va a presentar estos pacientes? Por ejemplo, van a sentir adormecimiento a nivel de la boca o van a estar con trastorno del sensorio. El paciente, es por eso que ustedes se darán cuenta en algunas noticias, hay algunas personas que se intentan matar. ¿Qué es lo que hacen? Se encierran en el auto y prenden gas. ¿Qué es lo que acumulan? El CO2. Y estos pacientes tienen una muerte tranquila porque primero llegan a la fase eufórica y al final terminan estuporosos, comatosos y llegan a la muerte. Y definitivamente es como si estuvieran durmiendo. Ocurre igual compensaciones agudas y crónicas, ambas van a ocurrir en los riñones con el aumento y secreción del bicarbonato. Las compensaciones agudas se dan dentro de las primeras 24 horas, ya se hace crónica pasada las 24 horas. En la calosis respiratoria de la misma manera, vamos a tratar con las compensaciones esperadas. ¿Cómo los tratamos? Con las bases. Como les decía, los valores del exceso de base es de -2 a 2. Cuando es agudo, va a mantenerse esos valores normales. Cuando es crónico, esto tiene tendencia al aumento. Esto es lo que me interesa, la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es un trastorno caracterizado porque va a disminuir el bicarbonato. Puede disminuir el PCO2, que es la primera instancia que va a tener, o sea, recuerden, mi pulmón está mal, quien va a tener que compensarlo es mi riñón, y al revés, viceversa. Mi riñón es el que está mal, quien tiene que compensarlo es el pulmón. Lo mismo va a ocurrir, y a medida que se va haciendo ya más crónico, el CO2 se normaliza. En la acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a ocurrir en el paciente? Va a empezar a hiperventilar. Y la hiperventilación está, ¿quién lo comanda? Los quimiorreceptores. ¿Dónde los tenemos? Los periféricos a nivel de los carotidios y los centrales que los tenemos nosotros a nivel del bulbo. Esto se puede dar en 1 o 2 horas y se puede completar hasta en un día. ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, en la acidosis metabólica? Esto es muy frecuente y lo van a ver toda su vida, porque sean la especialidad que sean neurólogos, sean cardiólogos, siempre van a ver un paciente diabético. Los pacientes diabéticos que tenemos muy frecuentes los vamos a ver en la cetoacidosis diabética. Pacientes con fallo renal. Hipertensión produce fallo renal. La diabetes les produce fallo renal. Pacientes que trabajan con sustancias tóxicas. Pacientes que toman AINES. Ustedes vieran la barbaridad de pacientes que nos vienen ahora que se están automedicando porque ven cualquier programa y el programa le dice, tómate insecticida, se toman insecticida. Vemos ahorita la mayoría de personas que están tomando gran cantidad de AINES y vienen pacientes, no solo con COVID, sino vienen pacientes con fallas renales. Es muy frecuente ahorita lo que está ocurriendo por la pandemia.
El cuadro clínico que van a tener en la acidosis metabólica es un paciente que va a venirles con taquicardia, viene con congestión pulmonar porque hay de todas maneras alteración a nivel del pulmón y a nivel de falla cardíaca, van a venir con arritmias por descompensación, aumenta el gasto cardíaco, tienen taquimia, tienen una respiración rápida, vienen confusos, algunos pacientes ya vienen comatosos y vienen taquígrafos. Cuando nosotros hablamos de acidosis metabólica, chicos, hay dos cosas que quiero que se acuerden. Como su nombre y su apellido de ustedes. Ustedes tienen uno o dos nombres y tienen dos apellidos. De la misma manera, yo hablo de acidosis metabólica y acidosis metabólica va junto con anión GAC. Es el único de los trastornos que viene con anión GAC. Alcalosis metabólica no, acidosis respiratoria ni alcalosis respiratoria. Anión GAC viene con nombre y apellido. O sea, perdón, acidosis metabólica viene con nombre y apellido. Viene acidosis metabólica, anión GAC normal y acidosis metabólica con anión GAC elevado. Pero viene con un tercer apellido, viene con un segundo apellido. Viene normoclorémica y viene hiperclorémica. Si el anión GAC es elevado, es normoclorémico. ¿En qué casos, por ejemplo? En los casos de cetoacidosis diabética, los diabéticos se llegan a descompensar por muchas cosas, porque no toman tratamiento, porque incumplen la alimentación, porque de repente el tratamiento lo han seguido irregularmente y el paciente se descompensa. Vamos a encontrar nosotros acidosis metabólica de dos tipos. Tipo A, que afecta sobre todo la oxigenación tisular, la tipo B no la afecta. Tenemos otras de las causas que es frecuente. Aquellas personas que ingieren alcohol, que ya no tienen plata para la cerveza, para el whisky, para la corona y todas esas, toman alcohol metílico. Estos pacientes vienen con daño severo, con acidosis metabólica, daño renal, afectación no solamente renal, vienen con temblores y hasta ciegos. Les puede dejar el alcohol metílico que está a 50 céntimos en muchas de las paradas, esos borrachitos ya que tienen el problema del etilismo. La ingesta de aspirina, más de 10 pacientes con intento de suicidio que a veces se toman 30 clonazepams, 30 aspirinas, nos vienen con daño renal. Los casos de insuficiencia renal crónica también. Como les decía, así como hay anión GAC elevado, tenemos anión GAC normal con hipercloremia. Tienes, por ejemplo, los que tienen casos de diarrea, los de la fístula pancreática. Acidosis tubular renal es un término que muchos lo van a escuchar. Aquellos pacientes que de repente han tenido problemas a nivel del riñón o ya presentan proteinuria, muchos de ellos le hemos encontrado acidosis tubular renal. Sobre todo las del tipo 1 distal. Este es un pequeño cuadrito solamente para hablarles del anión GAT aumentado, normoclorémico, y el anión GAT normal, hiperclorémico. Acidosis metabólica va con su apellido, anión GAT, y este va con un segundo apellido, normoclorémico o hiperclorémico. Si el anión GAT es alto, es normoclorémico, y si el anión GAT es normal, va con hipercloremia. Solo para ejemplos, en normoclorémico, las ingestas por acidosis, cetoacidosis diabética, ingestas de etanol, metanol, y en la anión GAC normal hiperclorémico, las famosas acidosis tubulares renales, las de tipo 1 y tipo 2, diarreas o fístulas digestivas. En la alcalosis metabólica, lo que me importa que recuerden es que es un problema por alteración en la concentración del bicarbonato. Aumenta primero el PCO2, hay una hipoventilación y aumenta el pH arterial. El cuadro clínico, convulsiones, tetania, delirio, hay hiperreflexia. Pensamos muchas veces que es un paciente neurológico, pero cuando nos dice que ha tenido vómitos profusos, le sacamos un AGA y de repente el bicarbonato está súper elevado. Arritmia, cefalea. Y aparte, nosotros a nivel de la orina sacamos electrolitos urinarios.
un pequeño cuadrito en donde vamos a hablar nosotros. Influye mucho cuando sacamos los electrolitos en orina saber enfermedades previas. Importante, ¿cuál de ellos? La hipertensión. Por favor, eso es importante porque la hipertensión va a actuar a nivel del riñón y esto va a actuar a nivel de la aldosterona. Vamos a hablar de trastornos mixtos. En los trastornos mixtos podemos encontrar acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Vamos a encontrar diferentes tipos de trastornos. Y aquí, ¿cuáles son los pasos para seguir para poder hacer estos ejercicios? Uno, sepan primero la historia clínica y el examen físico. Yo sé que no pueden hacer el examen físico, pero lean detenidamente la causa por el cual el paciente acude a ustedes. Dos, una vez que ya saben el caso clínico, porque ustedes no son laboratoristas, ustedes son médicos que se están preparando y estamos en biología, una vez que ya han hecho la anamnesis, el presunto examen físico, el segundo paso es determinar, sacarle un AGA. El AGA, ¿qué es lo primero que voy a revisar? El pH. Valores 7.35 a 7.45. Tercero, el PCO2. Determino si está dentro de los valores 35 a 45. Si el pH está dentro de los valores, se llama eudemia. Si el PCO2 está bajo, es una alcalosis. Y si está alto, el PCO2, estoy hablando de una acidosis respiratoria. Luego, el exceso de base. Los valores normales es menos 2 a 2. Si este es bajo, las acidosis respiratorias agudas, lo que le decía, este va a estar normal el exceso de base, y en las crónicas sí están alteradas. Y luego voy a calcular el grado de compensación. Así, por ejemplo, solo algunos ejemplos donde tengo el cuadro en el pH, donde voy a ver los diferentes casos del PCO si está aumentado o bajo, pero quiero llegar al ejercicio. Esto es lo que me importa. Los pasos nuevamente. Primero, el caso clínico. Segundo, me voy al AGA y reviso el pH. Si está por debajo de 7.35, estoy hablando de acidosis. Por encima, estoy hablando de alcalosis. Segundo, el PCO2. 35. Si está dentro de los valores normales, yo estoy hablando de eudemia. Si está por encima, estoy hablando de alcalosis. Y por debajo de 7.35, estoy hablando de acidosis. Luego, me voy al bicarbono. Por arriba del CO2, el CO2 más de 45, estoy hablando de acidosis, menos de 35 de alcalosis. Luego voy hacia el bicarbonato. El bicarbonato veo los valores de 22 a 26 aproximadamente, 22 hasta el 26. Por encima estoy hablando de alcalosis metabólica, por debajo de acidosis metabólica. Y parte importante, el exceso de bases. El exceso de bases también aparece en el AGA, en donde me va a decir que los valores de menos 2 a 2 es respiratorio. Mayor de 2 estamos hablando de una causa metabólica y menor de 2 estamos hablando de una causa respiratoria, de una causa de acidosis. Estas son las fórmulas que quiero que recuerden, como la clase está grabada, es la fórmula que vamos a utilizar. No vamos a utilizar las dos primeras, la de acidosis y de alcalosis. Esta es la fórmula del PCO2 esperado en el caso de la acidosis metabólica, y esta es la fórmula del PCO2 esperado en los casos de alcalosis metabólica. Casos clínicos. Por favor, les voy a agradecer si pudieran tener una hojita y un papel porque todos van a desarrollar el ejemplo. Yo inicio. Un varón de 19 años que acude es traído a emergencia porque se encuentra desorientado. Se le coloca una máscara de oxígeno, se toman los signos vitales y se acopla un monitor cardíaco. Viene acompañado de su hermano. Su hermano informa de que a los médicos que él es paciente diabético tipo 1. Refiere además que no se administra insulina desde hace 3 días. El paciente es estudiante, ha estado sometido a mucho estrés porque tiene parciales, dentro de ellos ya dio gastro. En la universidad, durante las últimas horas se ha quejado de dolor abdominal difuso, sed y náuseas. En el examen físico no hay un examen de trauma, no revela un examen de trauma visible. La temperatura corporal es normal.
la piel está seca, presenta incontinencia urinaria, hay taquicardia y hay aumento de la respiración en frecuencia y profundidad. O sea, estamos hablando de polimia. Y hay unos niveles de glucosa en sangre de 500 miligramos por decilitro. Resolviendo el problema nos dan estos valores. Me dan un pH de 7.24, un PCO2 en 24, un bicarbonato en 11.5 y un exceso de bases de menos 10. Un sodio de menos 142, un potasio de 2 y un cloro de 90. ¿Cómo desarrollamos el caso clínico? Primero, lo que les decía, el exceso de aniones o cationes que no llegan a alterar el pH se llaman acidosis o alcalosis, pero si el pH está alterado, nosotros hablamos de acidemia o alcalemia. Por ejemplo, nosotros hubiéramos tenido en el ejemplo el pH 7.35 o 7.45, vamos a hablar de acidosis o alcalosis, pero lo tenemos como eudemia, se le llama el pH en eudemia. En este caso, cuando los valores están alterados, vamos a hablar de acidemia o vamos a hablar de alcalemia. Tenemos que el pH 7.24. Estamos hablando de una acidemia porque está alterado el pH. ¿Cómo sabemos si está compensado? Fácil, nos acordamos cuando llevábamos bioquímica. Tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde vemos que el pH, vamos a ver si está compensado o no. La fórmula, por lo general, no varía mucho. No varía mucho, o sea, cuando el pH, solamente cuando están los valores casi al límite, varía un poco. Si yo quiero saber si está compensado o no, utilizamos la fórmula del logaritmo, la de Henderson-Hasselbalch, donde vamos a usar que el pH está en 6.1. El logaritmo, nos acordamos bicarbonato, ¿qué valores nos dieron? Nos dieron 15. El PCO2, a ver, vamos a salir la cámara y nos acordamos de los valores. Nos dieron un PCO2 de 24, un bicarbonato en 11.5, un PCO2 en 24, y todo esto le hacemos la fórmula y nos sale el resultado aparentemente 7.27. ¿Qué significa? Es el pH que se puede modificar por diferentes causas. ¿Qué los modifica? Los cambios de temperatura, por ejemplo. ¿Qué los modifica? La enfermedad que esté ocasionando el daño en el paciente. Entonces vamos a ver que de acuerdo a esta fórmula, va a continuar el pH en acidemia. Esas fórmulas se los estoy dejando demostrativas para que vean la compensación. Por lo general, no se modifica mucho, solamente cuando está en valores extremos, o sea, dentro de los valores normales se modifica un poco. Entonces, de acuerdo al pH, el paciente está en 7.27. Si el pH no está dentro de los valores de 7.35 a 7.35, yo digo que no está compensado. Vamos a hablar de compensación y no compensación. Si está dentro de los valores de 7.35 a 7.45, está compensado. Pero este paciente tiene un pH 7.27, o sea, no está compensado y está en acidemia. ¿Qué es lo segundo? Interpreto mi componente. ¿Cómo es PCO2? Mi PCO2 está en 24. Si yo me acuerdo, mis valores son de 35 a 45. Mi PCO2 está muy baja. Si está muy baja, estoy hablando de una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Que lo tengo acá. Una alcalosis respiratoria. ¿Cuánto tenía yo en mi bicarbonato? Tenía 11.5. 11.5 me habla de una acidosis metabólica. Entonces, aparentemente acá tengo una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Me guío. ¿Qué es lo que les dije al inicio? Primero el pH. El pH es lo que me va a indicar
cuál es aparentemente el disturbio que está sucediendo. El pH está bajo, entonces aparentemente yo tengo, mi trastorno primario es una acidosis metabólica y me lo estaría compensando una alcalosis respiratoria. Pero sucede de que tengo que combinarlo. Van a haber ejercicios donde les da exceso de bases y hay ejercicios donde no les da exceso de bases. En este ejercicio que les traigo yo, les estoy dejando el exceso de bases. Muy bien, hasta ahora ya tengo que el pH es ácido, tengo una acidosis metabólica y tengo una alcalosis respiratoria. Aparentemente mi trastorno primario, de acuerdo a esto, es acidosis metabólica y que está siendo compensada por una alcalosis respiratoria. Pero no queda ahí. Mi tercer paso, si me da el ejercicio, el exceso de base, yo me acuerdo. Lo que les dije. En este cuadro yo les pongo la regla donde les pongo que de menos 2 a 2, si mi exceso de bases marcara de menos 2 a 2, mi cuadro es respiratorio, mi trastorno primario es respiratorio. Pero si el exceso de bases marcara 3 o marcara menos 4, mi trastorno es metabólico. O sea, hacia los extremos, menos 2 a 2 es exclusivamente respiratorio. Pero si marcara de 2 para arriba o de menos 2 para abajo, el cuadro es metabólico, ya sea acidosis o alcalosis metabólica. Este paciente en exceso de base tiene menos 10. Entonces, como tiene menos 10, me habla de que el exceso de bases me confirma que el trastorno primario es acidosis metabólica. En el paso 4, determino que les dije que la acidosis metabólica tiene nombre y apellido. Como tiene nombre y apellido, vamos a tener que sacar el anión GAT. En el anión GAT, nosotros encontramos el valor de sodio siendo 42. De acuerdo a la fórmula, el cloro 90 y el bicarbonato 11.5. Entonces, resolviendo esto, me sale 40.5. Si los valores que le he dado es de 8,16, tengo un anión GAT elevado. Una vez que ya sé que tengo una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, mi exceso de bases ya me lo confirmó que es una acidosis metabólica. Y yo cuando les dije acidosis metabólica hablamos de anión GAT. El anión GAT es elevado, sería si el anión GAT es elevado, es normoclorémico, va con nombre y los dos apellidos. Ahora quiero saber como paso 5 cuál es mi compensación. Para eso utilizo la fórmula de la acidosis metabólica, la fórmula de mi PCO2 esperado. Mi PCO2 esperado es 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Entonces, simplemente reemplazo los valores. Mi PCO2 esperado. Hago la fórmula 1.5, el valor del bicarbonato que tenía el paciente, más 8. De acuerdo a esto, me sale el valor 23. Me sale, de acuerdo a esto, los valores 23 a 27. ¿Y cuánto es el valor del PCO2 del paciente? Es 24. A ver, perdón, sí. El valor me sale, perdón, el valor del PCO2 me sale 25, pero como es más menos 2, es 23 en menos 2 y 27 en más 2. Entonces, ¿cuánto tengo el valor del paciente? Tengo 24. Está dentro de los valores que me sale. La fórmula es del PCO2 esperado. ¿Y qué dice mi regla? Me dice que si el PCO2 que tiene el PCO2 del paciente es igual al esperado, que es por medio de esta fórmula, yo tengo una acidosis metabólica pura. ¿Qué me dice? Si mi PCO2 hubiera salido, si fuera 24 y el esperado salía 18, tuviera una acidosis metabólica más una
acidosis respiratoria. Si mi PCO2 hubiera sido menos que el esperado, o sea, me hubiera sido 24 el valor y el esperado hubiera sido 40, sería una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Como mi PCO2 está dentro de los valores que me ha salido el PCO2 esperado, al final, ¿cuál es el trastorno que tiene el paciente? Es una acidosis metabólica descompensada, pura, de acuerdo a la fórmula, con anión GAC elevado, y acá faltó normoclorémico. O sea, de acuerdo al caso clínico, el resultado es acidosis metabólica descompensada porque el pH no está dentro de los valores, pura, porque es de acuerdo a lo que me sale en la fórmula, más anión GAC elevado normoclorémico. Este es un segundo caso. Ese es un segundo caso y este es un tercer caso donde los vamos a resolver.